Muy buenos días, ¿cómo les va? Un gusto en volverlos a saludar por el aula virtual. En este caso, el tema de la clase de hoy va a ser la Revolución de Mayo, que se sucede en Buenos Aires, y los sucesos posteriores en nuestra provincia. Si me quieren acompañar, por favor, vamos a ver un power que nos va explicando los principales hechos. Como guía de trabajo, como elemento que les puede ayudar, les pido que fundamentalmente hay que entender los hechos que han sucedido en Buenos Aires, a su vez que son consecuencia de los hechos que están pasando en España en 1808, y eso va a repercutir en todo el Virreinato del Río de la Plata y también en nuestra provincia. Posteriormente vamos a ver una cronología de los hechos aquí en la provincia y ustedes van a tener que ver un poco posteriormente la bibliografía que está citada en el programa para poder entender finalmente los acontecimientos de la Revolución de Mayo en Mendoza. Para poder entender esta situación hay que recordar una situación especial que se está viviendo en España. Napoleón Bonaparte, a partir de 1806, ha comenzado una expansión por toda Europa. Ha logrado, a través de un método aplicado de estrategia militar, que es el bloqueo continental o bloqueo napoleónico, que ningún barco de nacionalidad inglesa pueda aproximarse a los puertos en Europa. Entonces lo que está buscando lentamente es cerrarle el comercio a los ingleses. Como no lo había podido conquistar Napoleón, que era rey de Francia, no había podido conquistar a Inglaterra, entonces la desea perjudicar por el aspecto económico, prohibiéndole el comercio en los países europeos que Francia estaba ejerciendo presión. En tanto que Portugal, habría que ubicarse en el mapa de Europa, es el país que se encuentra más hacia el extremo occidental, con sus costas que bañan el océano Atlántico. Portugal seguía manteniendo relaciones comerciales con Inglaterra. ¿Y eso qué hizo? Y que Napoleón debiese organizar una campaña militar que atravesara todo el territorio español y llegara hasta Portugal a fin de, digamos, aplicar la política expansionista en toda Europa, ya que Portugal no la cumplía y seguía manteniendo el comercio con Inglaterra. Esa fue la estrategia. Las tropas francesas atraviesan el territorio español y cuando llegan a Portugal, los reyes de Portugal van a huir hacia una parte de su imperio que se encuentra en Sudamérica, que es Brasil, y durante el lapso desde 1808 hasta 1822, los reyes de Portugal van a manejar su gran imperio desde Brasil. Entonces, retomando el tema de la invasión francesa a estas tierras, las tropas francesas, en vez de regresar directamente a su país de origen, que era Francia, se van a quedar en España y producen la llamada crisis de la monarquía española. Se los voy a contar muy rápido. Napoleón engaña tanto a Fernando VII, que era el rey de España, como a su padre, Carlos IV, que había sido el rey anterior a Fernando VII, los engaña y a través de un ardid, de una trampa, los va a encarcelar en un sector del territorio francés y va a imponer como rey de España a su hermano, que ustedes están viendo aquí, José I, José Bonaparte. Conocido por su aversión a la bebida, tiene un sobrenombre un tanto especial, era conocido en España como Pepe Botella, dado que tenía alguna inclinación hacia bebidas espirituosas y solía perder un tanto eh, su compostura, por decirlo de alguna manera, detrás de esta situación personal. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? A través de este ardid, perdón, a través de este ardid político, Napoleón logra imponer como rey de España a su hermano José I, José Bonaparte. ¿Qué hace el pueblo español? El pueblo español no acepta este cambio político y se van a movilizar a través de juntas de gobierno tratando de mantener el poder de estas tierras
de todo el imperio español, hasta tanto Fernando VII, que ustedes están viendo aquí, fuera liberado por Napoleón. Entonces se produce un conato revolucionario en España, donde hay un rey impuesto, que es el hermano de Napoleón, y el gobierno español, a través del pueblo, ejercido en juntas de gobierno, se oponen a, a esta nueva situación política. Ahí se enmarca el proceso revolucionario de Mayo que se desarrolla en el Virreinato del Río de la Plata. ¿Qué pasa en Buenos Aires? Mientras esto estaba sucediendo, lo que les acabo de contar, en Francia, perdón, en Europa, el 18 de mayo, pero ya estamos en el año 1810, llegan las primeras noticias de esta situación, de este cambio político que ha habido en Europa, y entonces los vecinos de Buenos Aires, que son los que reciben la información, se van a reunir en un cabildo abierto. ¿Y qué era un cabildo abierto? Era una reunión de vecinos que formaban parte del cabildo, que tenían sus cargos, y no había una participación popular, sino que era un grupo de vecinos, y reunidos en el cabildo abierto el 22 de mayo, ellos escuchan las noticias. ¿Y qué noticias son? Fundamentalmente que el poder del imperio español está en manos de un rey francés. Entonces había que hacer todo lo que ellos crean conveniente para mantener estas tierras a favor del rey preso. Entonces, esta es una revolución, y cuidado con este término, es una revolución fidelista. ¿Qué quiere decir? Que se hace una revolución para mantener estas tierras en poder de los reyes de España. Ese mismo cabildo, dada la situación imperante y por las noticias que manejaron, bueno, dice, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a votar? Vamos a votar si el virrey que se encontraba gobernando estas tierras, que dependía de España, iba a seguir en el cargo, y la otra postura era decir, no, destituyamos al virrey. ¿Por qué? Porque el rey ya no es el mismo el que lo ha nombrado. Esas dos posturas son las que se discuten. Y en un primer momento, el 24 de mayo, al otro día del cabildo, se produce una votación en las horas de la noche, y el 24 de mayo se constituye una junta de gobierno, se vota una junta de gobierno. Vamos a destituir al virrey, vamos a formar una junta, y ahí está el tema de revolución. ¿Por qué es una revolución? No es porque hubiesen tiros o porque hubiese un elemento sangriento de por medio, sino que es una revolución porque se produce un cambio dentro de las leyes de España que no estaban contemplados. ¿Quién podía sacar a un virrey? Solamente la autoridad en España, el rey. En este caso, el Cabildo de Buenos Aires, que es como si fuera una municipalidad, para que ustedes lo entiendan, destituye a la autoridad impuesta desde España. Por eso es revolución, porque se produce un cambio que no estaba contemplado en las leyes de España. Entonces, el 24 de mayo se vota la formación de una junta de gobierno que está a cargo del mismo virrey que ellos han depuesto el día anterior, Baltasar Hidalgo de Cisneros. La noche del 24, cuando se produce o se conoce esta situación, se produce un conato revolucionario, y aquí sí hay presencia de armas, no hay muertes, pero sí hay un levantamiento de un grupo de militares encabezado por Cornelio Saavedra, el cual destituye a esa junta de gobierno y crea una nueva junta de gobierno, pero ahora con un cambio de presidente. Ya no está más Cisneros a cargo del gobierno de esa junta, sino va a estar Cornelio Saavedra. Después ustedes conocen por la versión popular de la historia cómo quedó formada esa junta de gobierno, quiénes fueron los vocales, Saavedra, Moreno estaba ahí, Belgrano, Castelli, Mateo, todo esto ustedes lo han visto quizás en su nivel secundario. Entonces, vayamos exclusivamente a esta Filmina. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa saber? Llegan las noticias, se reúne un cabildo abierto, se discute qué hacer, se vota por una junta, pero finalmente no es aceptada, y el 25 de mayo se forma una nueva junta de gobierno, y es una junta de gobierno, tengan en cuenta esto, fidelista. ¿Qué quiere decir? Que va a mantener estas tierras hasta que el rey sea liberado. No podemos hablar todavía de independencia política. Esto va a pasar
6 años después. Bien, esos son los hechos que se suceden en Buenos Aires. Ahora, aquí les muestro algunas imágenes para ver alguna parte del arte que reflejó este hecho, pero que en definitiva por ahí tienen algunos errores que podríamos marcar. ¿Mm? Bueno, aquí hay un cuadro, esto es de 1867, pintado mucho después de la Revolución de Mayo, donde muestra la plaza de la Recoba, lo que hoy sería prácticamente a los costados del Cabildo, en la actualidad, con una participación popular bastante intensa, damas interesadas en un primer plano por los acontecimientos, y hay gente en bastante número en esta plaza, lo que nos está indicando, de acuerdo a esta imagen, que la participación era popular. Este es un mito que debemos este, dejar de ser mito y desmitificar esta escena. El Cabildo y la Revolución de Mayo fueron un hecho que podríamos decir muy particular, con una convocatoria muy pequeña, no hubo participación popular, así que hay que tener en cuenta estos pequeños detalles. Bien, este es uno de los cuadros que muestra los debates que se fueron produciendo el día 22 y el día 23 de mayo de 1810 en Buenos Aires. Y aquí se muestra en un costado una serie de funcionarios políticos arengando, hablando a la población que se encontraba nada más que reunida en el Cabildo, que si ustedes miran la cantidad de vecinos convocados no son muchos. Hay presencia de militares, si ustedes ven aquí en el primer plano, de religiosos también. O sea que fue una convocatoria que podríamos decir con un término actual, intersectorial, que habían civiles, habían militares, habían religiosos, que fueron escuchando los distintos fundamentos de los cabildantes en esta situación. Posteriormente, con el paso del tiempo, la versión popular de estos hechos, y fundamentalmente distribuida a través de estas revistas que tuvieron muchísima circulación, como fue Anteojito y Villique, estos hechos, más los textos que se producían para nuestros alumnos de las escuelas, fue formando esa idea de que la Revolución de Mayo había tenido una participación popular, que es más, habían registros de que ese día había llovido, y por eso el tema de los paraguas, y otro elemento complicado que aparece en esta situación es la presencia de la escarapela. ¿Por qué digo complicado? Porque en ese momento no existía físicamente la escarapela, no existía como elemento y menos identificador de una nacionalidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la versión popular que se fue creando después de la Revolución de Mayo, le fueron agregando algunos aditamentos, como el hecho de los paraguas. Tengan en cuenta que en 1810 la tela impermeable no se había inventado aún y no había llegado a Buenos Aires, así que no son paraguas los que se pueden haber mantenido durante 1810, sino eran parasoles, y el parasol le permite pasar el agua cuando hay una lluvia. Entonces, esto obedeció también a una persona que encargó la construcción de un cuadro donde, para agregarle un poco de dramatismo al tema revolucionario, se le agregaron las nubes, un día frío, un día lluvioso, pero no hay registros climáticos que nos permitan decir que ese fue un día tal así. Y reitero, el tema de la escarapela y el tema de los paraguas no corresponde directamente a la época. Entonces, ¿por qué les muestro estas dos imágenes? Para que tengan en cuenta que sobre la Revolución de Mayo se fueron tejiendo una serie de relatos históricos que con el paso del tiempo se han ido aclarando, y bueno, hoy todavía a través de todos los actos de las escuelas primarias se rescatan estos valores, pero que en realidad no sucedieron de esa manera. Lo que sí fue una revolución por un cambio político, pero debemos destacar que hay algunos elementos que no corresponden a ese pasado histórico. Bien, ¿qué les pido? A ver si se animan. De las filminas que hemos estado viendo, habría que rescatar de la filmina 7 aquellos elementos que ustedes crean que haya aportado la bibliografía tradicional sobre los hechos de la Revolución de Mayo. Lo que acabo de decir no es demasiado difícil lo que se les pide.
Bien, y ahora vamos a ver cuáles fueron los hechos que se sucedieron en la Revolución de Mayo en nuestra provincia. Va a haber es una simple cronología de hechos y que con muy poco tiempo van sucediéndose hechos que complican la existencia a las autoridades políticas de Mendoza. ¿Y por qué la complican? Porque se forman dos polos revolucionarios. Uno en Buenos Aires, que es el que quiere a toda costa llevar adelante la revolución, y se forma otro polo contrarrevolucionario, o sea, en contra de la Revolución de Mayo, en Córdoba. Entonces, son esos dos polos opuestos. ¿Y por qué digo que es difícil para Mendoza? Porque Mendoza, en este momento, dependía de Córdoba, como ciudad subalterna. Entonces, lo que Córdoba mandaba, Mendoza debía obedecerlo. Pero a su vez, en Buenos Aires estaba este grupo revolucionario que también exigía, digamos, reconocimiento a los hechos. Entonces Mendoza se mantiene durante un lapso de tiempo interesante entre estas dos alternativas de obedecer a Córdoba o obedecer a Buenos Aires. Bueno, aquí como les pido, y esto después del tema del parcial, van a poder leer la bibliografía, la bibliografía correspondiente y poder aclarar los hechos. Bien, sigamos entonces. ¿Qué pasó en Mendoza? ¿Por qué les coloco el tema de población? Para que ustedes entiendan que no había una gran población dominada por españoles, sino que eran una pequeña minoría los españoles. Como esto lo hemos venido diciendo, las autoridades políticas en nuestra provincia, fue un mismo grupo, estas familias reinantes, como les he dicho en las otras clases, fueron turnándose en el poder y entonces llevaban cierto tiempo gobernando las mismas familias. Y esas mismas familias, esa oligarquía, tenía como aspiraciones políticas y aspiraciones económicas. ¿Cuál era? Poderse, en cierta medida, desligarse de la soberanía que ejercía Córdoba sobre Mendoza y así poderse desarrollar, quizás económicamente, hacia unos mercados a los que no podía acceder. Entonces, este grupo oligárquico que está manejando Mendoza en esta época tenía aspiraciones políticas y económicas. Y entonces, este grupo económico vio, o este grupo político, vio que quizás la Revolución de Mayo le abriría las puertas del comercio al resto del antiguo virreinato. Entonces, por ahí hay que ver que las causas por las que la comunidad mendocina sigue tanto a Buenos Aires y otra que sigue a Córdoba, tienen intereses fundamentalmente económicos y políticos que los movilizan. ¿Quiénes eran las autoridades en ese momento? El subdelegado de Real Hacienda y Guerra, don Faustino Ursay, después el tesorero, que era Torres y Jarriet, el contador real, Gómez de Liaño, y se encontraba el cabildo. Esas eran bueno, y Juan Cobo, después les explico cuál es la función. Estas eran las autoridades que habían. Entonces, al llegar las noticias, quienes reciben estas noticias son estos funcionarios que acabo de mencionar. Y bueno, llegan el 6 de junio, llegan las primeras noticias, se van a confirmar estas noticias por la llegada de otro correo, que es Manuel Corbalán, a la semana prácticamente, y aquí comienza un poco el conflicto de las noticias. ¿Por qué? Porque llegan noticias desde Córdoba también. Entonces Mendoza, ¿qué está sugiriendo? Mantengamos cautela hasta ver cuál de los dos grupos revolucionarios es el que se va a mantener. Si el de Córdoba, que estaba contra la revolución, donde había un virrey que después va a ser fusilado en Córdoba por esta participación contrarrevolucionaria. Y fíjense, y el 21 de junio están llegando noticias desde Buenos Aires. ¿Y qué le piden a Mendoza? Que envíe tropas a Buenos Aires para tratar de mantenerse en el poder de la revolución. Y el Cabildo, 2 días después, da a conocer estas noticias y la respuesta va a ser, tengamos expectativa, esperemos a ver qué sucede. Entonces aquí hay todo un dimes y diretes, un conflicto que se traduce entre las autoridades políticas del Cabildo y Faustino Ursay. ¿Y por qué se los cuento así rápidamente? Porque le quitan las armas, le devuelven las armas, el poder va al Cabildo, vuelve al Cabildo. Hay toda una situación de conflicto entre las autoridades mendocinas y fundamentalmente en qué acaba esto, en un par de días, con que Buenos Aires se impone directamente
sobre la decisión del resto de las provincias, y Mendoza debe acatar finalmente lo que desde Buenos Aires le han pedido. Mendoza termina aceptando la revolución el 10 de julio y Córdoba le pide ayuda, pero bueno, no le van a poder prestar atención porque Mendoza se ha volcado ya directamente hacia el pedido desde Buenos Aires de seguir al periodo revolucionario. Entonces, José Moldes, el encargado, el teniente de gobernador que llega a Mendoza directamente con el poder emanado desde Buenos Aires, y van a, aceptando la revolución, Mendoza participa con diputados para que se incorporen a esa junta. El primer diputado de Mendoza a esa junta va a ser Bernardo Ortiz, pero el problema es que era muy anciano y en el interín de la votación fallece y va a ser reemplazado por Manuel Molina como el representante de Mendoza para ser incorporado a la Junta de Buenos Aires. Y es este el momento en el que la situación política cambia para nuestras provincias unidas, y es el llamado reglamento de juntas provinciales. La junta que se ha formado en Buenos Aires, la llamada Junta de Mayo, va a producir toda una serie de modificaciones, y en 1811 se va a producir la destitución y la disolución de la Junta. ¿Y qué se produce? ¿Qué hecho grave se produce? ¿Y por qué digo grave? Porque se desconoce el poder de las provincias. Los diputados que habían llegado a Buenos Aires a formar parte de esa junta de gobierno, esa junta es disuelta y se forma el primer triunvirato y después el segundo triunvirato, y la Revolución de Mayo quedó prácticamente en ese interín con sus objetivos ideales en cierta medida dejados de lado. ¿Qué quiero decir? Que la Junta de Gobierno que se había formado con representantes de las provincias se disuelve y se centraliza el poder en un triunvirato compuesto por 3 personas, y nos imponen un teniente de gobernador directamente desde Buenos Aires, con lo que ustedes pueden recordar, las aspiraciones del gobierno de Mendoza quedan truncas, porque todo se intentaba tratar de beneficiar la situación política de Mendoza, tratar de se habían sacado de encima el poder que ejercía Córdoba, pero bueno, ahora cambiamos y el poder lo termina ejerciendo Buenos Aires a través de el primero y el segundo triunvirato. Entonces, para ir concluyendo con esto, la Revolución de Mayo se produjo en Buenos Aires. Mendoza, como parte de las Provincias Unidas del Virreinato, va a esperar la situación política. Primero esperó lo que Córdoba decía, porque dependíamos de ellos, pero finalmente Córdoba, como centro contrarrevolucionario, desaparece, es derrotado, y se impone directamente la política desde Buenos Aires a través primero de la Junta Grande, que fue en diciembre de 1810, y esa Junta Grande después es disuelta y es creado el primero y el segundo triunvirato, y Mendoza pasa a ser una ciudad subalterna en las mismas condiciones prácticamente que había estado antes bajo el poder de Córdoba, pero ahora está bajo el poder de Buenos Aires. Hasta que llegamos al segundo triunvirato, donde se crea la gobernación-intendencia de Cuyo, que digamos que las aspiraciones políticas de estas clases gobernantes en Mendoza a ir, pero recién en 1813, van a tener un cierto éxito, cuando se va a crear entre las ciudades de Mendoza, San Juan y San Luis la gobernación-intendencia de Cuyo, del cual nos va a interesar que a partir de 1814 la presencia de San Martín, José de San Martín, va a ser designado gobernador intendente de la Intendencia de Cuyo. Bien, le agradezco su presencia, gracias por haberme acompañado y nos veremos en la próxima clase. Muchas gracias.